Yo me llamo Raúl Beseiro, hago cine, escribo sobre cine, enseño cine. Mi presentación consiste en que soy Mariano Ginás, soy de Buenos Aires y me dedico a hacer películas. Bueno, Mariano Ginás, estás aquí en Santa Fe, De eso no en hay el dudas, marco de eso no hay de dudas. la cuarta reunión de arte contemporáneo. Vos sabés cómo fue la primera porque en tu casa estaba el libro que resume eso que pasó en el 57 acá. Sí. Y de alguna manera, ahí en ese libro, en esa primera reunión de arte contemporáneo, el cine no estaba. Dicen que, sin embargo, hubo algún tipo de conferencia sobre cine, pero que no quedó. No quedó registro. Claro. Uno podría decir, por algo será. Por algo será que no quedó. Efectivamente, hay hipótesis posibles. En el 97, de alguna manera, se hizo, en esa reunión se hizo una intensa discusión sobre lo que podría llamarse la situación del cine en ese momento. En el 97. En el 97. Estaban ahí cuestiones que algunas nacían y otras ya tenían mucho tiempo. Entonces, el cine contemporáneo dentro del arte contemporáneo es el cine hoy. Y entonces, a ver, ¿qué te parece el cine hoy? Es interesante lo del 97, porque es precisamente el momento anterior a la explosión de lo que en Argentina, lo que después se iba a llamar el nuevo cine argentino, o lo que fuera. Una vez más el nuevo cine argentino, pero tal vez podemos pensar esta vez en forma más contundente, digamos, más allá de que hay nuevos cines medio con arreglo a horario. En este caso, el famoso nuevo cine argentino ocupó, me parece a mí, un lugar como tal, como nuevo cine argentino, en un armado internacional de películas o en una especie de estrategia internacional. Entonces es interesante que el debate fuese precisamente antes de que empezaran a aparecer las películas de bajo presupuesto, hechas por afuera, digamos, las películas que voluntariamente decidían oponerse a la industria. Entonces eso es interesante, que precisamente ahí fuese la cosa, porque digamos, si hubiese sido 4 años después, ya se estaría hablando de eso, me parece a mí, se estaría hablando de las películas pequeñas hechas contra la industria. Sin embargo, según me dijiste, se hablaba del video y de Bill Viola y de esas cosas que hoy se nos antojan un poco pasadas de moda. Pero entonces, la pregunta es... el cine hoy. Sí. Aquí incluso podría pensarse, si aquí puede ser el vasto mundo o el país. Santa Fe. O Santa Fe. O esta ciudad. Claro, la cosa, me parece a mí, es que estamos recién entendiendo que estamos en un nuevo siglo. Al menos a mí me pasa. Yo recién ahora estoy entendiendo que estoy en un nuevo siglo y que las reglas del cine que valían durante el siglo XX ya no son exactamente las mismas. Es decir, recién ahora estamos empezando a entender cómo es el siglo que viene. Y en ese sentido, la primera sensación que uno tiene es de destierro, de que uno es un desterrado, de que uno pertenece a un país, en términos de época, o sea, la época es el país, con objetivos muy diferentes. O sea, un país que es diferente de lo que era, de lo que es hoy, de lo que en lo que se piensa el cine hoy, para lo que sirve el cine hoy. Y en ese sentido, recién ahora, digo, uno desarrolla pequeñas quejas, me parece, ¿no? Pequeños malos humores, dice que mal esto, que feo esto, que feo esto, que feo esto, que hasta que de pronto descubre que es todo así. Y que esos pequeños malos humores constituyen la reacción ante lo que hoy es el cine. Que yo no sé
me cuesta definir en qué consiste, pero supongo que, en principio, a mí el rasgo que me resulta más irritante es por ejemplo, en este momento, es el desprecio por la proyección. Para mí eso es muy elocuente de la manera en que se piensa el cine hoy. Es decir, algo en lo cual nadie nota la diferencia entre algo que se proyecta, como dice Godard, la historia del cine es la más grande porque se proyecta, y algo que se puede ver en un pequeño aparatito que uno lleva en el bolsillo una cosa que se puede portar. Es decir, eso a mí me resulta inadmisible en términos de lo que para mí era el cine, es decir, que se considere igual un dispositivo capaz de convertir el ojo de Marion Crane muerta en una imagen del tamaño de una casa, pero que también pueda reducir al mono Kong en la punta del Empire State a una cosa pequeñita, que se hable de lo mismo en esos dos términos me resulta insólito. Me parece que no, me parece que una cosa es trabajar para la gran imagen, y eso lo sabían todos los grandes artistas desde el Renacimiento en adelante, ¿no? Y otra cosa es trabajar para la miniatura. Entonces, ahí esa confusión me resulta una gran confusión del nuevo siglo. Y creo que tiene que ver con otra idea muy fuerte, a la cual uno también se opone, que es la idea de lo que se llama en los mecanismos de lavado de cerebro, de los cuales el cine se nutre hoy, los talleres, las tutorías, los laboratorios, todas esas cosas, lo que se llama storytelling, es decir, el hecho de contar una historia. Y entonces lo que sucede ahí es que eso es absolutamente solidario con la idea de la renuncia a la gran pantalla para reducirla al pequeño formato, porque en el fondo importa solo aquel argumento que puede ser reducido, puede ser comprendido en el formato pequeño. Y entonces lo que desaparece es la materia del cine, es decir, la capacidad de ver la imagen, de entender la forma, porque efectivamente la forma gana en el gran marco y desaparece en un marco pequeño, es decir, uno no ve otra cosa que el pequeño cuento. Entonces, ese avance del repliegue del cine al terreno de la televisión, de la que hablábamos noblemente el otro día, hace unos minutos, eso me parece un rasgo central, negativo. En ese sentido, siento que las formas de desobediencia necesariamente tienen que implicar la proyección, necesariamente tienen que implicar la defensa del gran marco, aunque sea como posibilidad, la posibilidad del gran marco, la posibilidad de la proyección de lo que Paul Valéry llamaba el fragmento terrestre ofrecido a la luz. Bueno, algo de eso me parece que es un terreno al que no se puede renunciar. En ese sentido me preguntás qué es el cine hoy, y yo más bien te contesto qué puede llegar a dejar de ser el cine y qué no quiero que deje de ser el cine. En principio el cine hoy implica la retracción de ese gigantesco fenómeno de proyección en contra de los pequeños aparatos que, digamos la verdad, tiranizan, ¿verdad? A mí me da la impresión de que tiranizan. En cuanto a la utilidad de la difusión de una conversación como esta, efectivamente depende de cómo sean las conversaciones, pero este caso, digamos, Mariano Ginás, que es un cineasta argentino muy conocido, viene a Santa Fe, digamos, y entonces, bueno, va a hablar. Uno quiere hablar con él de algunas cosas. Se va a hablar dentro del marco de la reunión de arte contemporáneo y se va a hablar acá para también difundir y se habla también en los bares o en los restaurantes también. En consecuencia, sí, la difusión de eso en cuanto sea interesante, digamos, es útil. A mí me parece que yo me crié mirando televisión, a diferencia de personas como
como Beseiro, que son anteriores en su infancia a ese medio. Pero cuando yo era chico y veía televisión y me criaba, la televisión consistía básicamente en eso, en ver personas hablando. Entonces ahora cuando uno vuelve a mirar la vieja televisión, sí, las cosas que vuelve a ver son aquellas en donde hay personas hablando. Entonces a mí, supongo que se siga haciendo ese tipo de televisión ahora, me parece bien. Yo ahora vuelvo a ver aún programas que uno intuye que en ese momento serían ridículos, como por ejemplo el show de Dick Cavett en Nueva York, donde aparecen personas que uno le divierten, pero ahí hablan. La televisión pienso que tendría que ser eso. Bueno, es bastante eso, pero bueno, después aparecen los bailes y las cosas que a la gente parece enloquecerle, pero a mí no, me parece bien. Si la pregunta es si la televisión tiene que ser personas hablando, yo creo que sí. Me parece percibir una especie de crítica, también se puede llamar rezongo, hacia una de las modalidades que tiene eso que se llama cine hoy, que es la visión en condiciones diferentes, diversas. Ya no es la sala oscura con una pantalla, sí, que vos pareces añorar, y son todas formas intermedias que pueden llegar a eso que efectivamente a uno le parece disparatado de verlo ahí en la palma de la mano en un cosa. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque de alguna manera el cine hoy, se sigue llamando cine algo que es diferente, pero el cine hoy es también eso. Ahora, ¿qué se hace? ¿Se lo ignora? No. ¿Se lo combate? ¿Qué es lo que se hace con esas nuevas modalidades de difusión, podríamos decir? Sí, no. Que incide en otras cosas según lo que acabas de decir. Bueno, pero cuando vos decís difusión, hay que ver qué es lo que se difunde. Uno podría decir, si se pone purista, y en ese sentido uno entra en los purismos lo comprenden las generales de la ley de los purismos a lo largo de toda la historia. Uno puede decir, se difunde más, pero ¿qué se difunde? Se difunde una parte, se difunde una especie de pequeño resumen. Digamos, es interesante la idea de un resumen no temporal, sino en términos de la materia, porque lo que uno ve en un pequeño aparato es un resumen, no en el que se ha recortado la historia, pero en el que se han quitado capas de materia, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que uno puede entender la historia, pero no, que es lo único que se mantiene, pero sin embargo no puede ni ver el sonido. Por ejemplo, lo que es interesante es ver la idea que uno tiene del cinematógrafo en las pequeñas pantallitas del avión. Cuando uno se toma un avión, ahí uno agradece, ¿verdad?, que estén esas pequeñas pantallitas, pero uno ve una cosa donde la luz está toda emparejada, porque evidentemente tiene que competir con la luz exterior de las ventanillas del avión. Uno se pone sus cosas y a menudo uno mismo renuncia al lenguaje original para poder comprender lo que se dice, porque si no, no se oye nada. Entonces, lo único que quiere uno es una especie de pequeña bola de sentido que a uno le haga pasar las interminables horas de avión. Entonces, a veces uno lo agradece en ese momento porque tiene que viajar un montón de tiempo, entonces se divierte mirando, qué sé yo, las aventuras de tal superhéroe o de George Clooney. Pero el problema está cuando el cine empieza a hacer eso fuera del avión. Es decir, cuando las expectativas que tiene la gente con respecto al cinematógrafo son las mismas que cuando uno está sentado en el avión. Es decir, un objeto que a uno le haga pasar el tiempo, no ya en el avión, donde todos queremos que el tiempo pase, sino en la vida. Es decir, el cinematógrafo, entendido como se entendía en el siglo XX, no era algo para lo cual nosotros queríamos, que utilizábamos para pasar el tiempo, sino, con perdón de cierto hálito rambodiano, para cambiar la vida, ¿verdad? El cinematógrafo era un elemento que cambiaba la vida.
Entonces, en ese sentido, yo siento que lo que se difunde, cuando vos decís es una manera de difundir, lo que se difunde es algo que no tiene esa, digamos, la difusión, el mecanismo mediante el cual está difundido, ha renunciado a esa posibilidad transformadora. Digo, cambiar la vida en términos del espíritu, ¿verdad? De una cosa que uno terminaba siendo otra cosa al salir del cine de lo que era antes de entrar al cine. Bueno, se entiende, todo aquel que haya visto una película y que le haya gustado mucho sabe de lo que estoy hablando, digamos. Y en ese sentido, la idea de la difusión es una idea mentirosa, porque lo que se difunde es algo al cual se ha expurgado, como si se le quitara una válvula, como si se la castrara de alguna manera. Se le ha expurgado la posibilidad de cambiar la vida, de constituir ese tipo de objeto mágico que uno lo relaciona con otras cosas, digamos, ¿no? Uno siempre trata de frenarse en este punto para no volverse un poco demasiado expresivo, pero bueno, todo el mundo sabe lo que quiere decir. Y entonces, quiero decir, a nadie le va a cambiar la vida mirando una película en un avión. Entonces, bueno, esperemos que no, porque ya sabemos que los aviones son peligrosos. Pero bueno, eso es lo que quiero decir. Entonces, la idea de la difusión es también una idea de un cine utilitario, pero que sirve básicamente para pensar en otra cosa, pero no en el buen sentido, porque el cine bueno también servía para pensar, uno podría decir, Chaplin también servía para pensar en otra cosa, pero las cosas en las que uno pensaba cuando veía las películas de Chaplin en medio de la sala no son las mismas con las que uno piensa. Bueno, cuando uno ve las películas en el avión, no piensa en nada, me parece. Piensa, bueno, ahí falta menos. Entonces, siento que hay algo de esa resignación, la resignación del gran marco, la resignación, casi lo que podríamos decir la resignación ritual, que es grave, o es grande, digamos. Entonces, me parece que la pregunta de los... Vos me decís, bueno, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, en principio, ser consciente de eso. ¿Qué haces vos frente a eso? Bueno, en principio trato de hacer películas si yo soy un desterrado o un exilado, y me considero así, bueno, trato de hacer películas que de alguna manera reflejen ese destierro, ¿no? Como hicieron los desterrados siempre, ¿verdad? Hay algo de la idea del desterrado que tiene que ver con una melancolía propia que mezcla la añoranza con el presente, que tiene una cierta rabia, ¿verdad? De que de estar lejos de lo que quiere. Es peor en el caso del desterrado temporal, porque ya no se puede volver. Es decir, el desterrado siempre tiene la ilusión de volver a la patria. Cuando tu patria es del siglo XX no podés volver. Entonces tenés que ir ahí y buscar pedazos que hayan quedado de todo eso. Por eso a uno le gusta filmar pueblos de campo y estaciones de servicio, porque ahí sigue siendo el siglo XX, en el XIX incluso en algunos casos. Pero bueno, entonces yo lo que creo es que en principio uno trabaja su propia conciencia, ¿verdad? Uno tiene la conciencia de dónde buscar la belleza y desobedece. Uno mantiene una actitud de desobediencia prácticamente frente a todo, ¿verdad? Eso me parece lo que uno tiene que hacer, porque cuando uno no está de acuerdo con cómo van las cosas. Y después trata uno de entender cierta responsabilidad, de decir, bueno, si uno no mantiene ciertas cosas, esas cosas se mueren. Y eso es una gran responsabilidad, es una especie de gran herencia, ¿verdad? Y eso, por un lado, es doloroso, pero por otro lado es lindo. Es decir, bueno, claro, somos nosotros quienes hemos podido ver ciertos mecanismos, ciertos procedimientos, ciertas cosas que pudimos ver el final de algo, y entonces ahora somos los únicos que podemos transmitirlo, podemos continuar eso, casi de forma secreta. ¿Viste? Está ese lindo cuento de Borges sobre el sajón que se muere en medio de una tarde
No, en La Pampa no, en Inglaterra. Ahí, entonces dice, bueno, un sajón se muere, resuena la última campanada, no sé qué, y hay un hombre que dice, busca la muerte como quien busca el sueño. Y entonces está el sajón ahí muriendo y el narrador dice, nadie lo sabe, pero con él ese hombre de niño ha visto los toscos rituales paganos de los sajones, el ídolo de madera, bueno, y ahí describe, no sé qué dice, con él se irán las últimas imágenes directas de los ritos paganos anteriores al cristianismo. Entonces el mundo será un poco más pobre cuando ese sajón haya muerto. Y es muy linda la idea. Y efectivamente, bueno, todos, y eso también el cuento, el texto lo dice, todos, siempre, con cada uno de nosotros hay algo que se va. Bueno, tratemos de que no sea el cine lo que se vaya con cada uno de nosotros, o aunque sea, tratemos de difundir, digamos, como esa especie de vieja práctica. Yo creo que el cine ya es una vieja práctica, entendido como lo hemos entendido en el siglo XX. Todo lo que acabas de decir es de alguna manera el fundamento implícito de tu película La Flor, que se pudo ver aquí en Santa Fe como preparativo para esta reunión de arte contemporáneo. Muchas gracias, Mariano Ginás, por conversar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y saludos.